El siguiente ponente en hablar, comunicante, va a ser el profesor doctor Miguel Ángel Molinero Polo, que nos va a hablar sobre argumentos para una datación precisa de la TT209 Luxor, Egipto. Cuando quiera. Hola, buenas tardes. Yo empiezo como mis compañeros agradeciendo muy sinceramente todo el trabajo que ha hecho el equipo, organización de este Congreso Iberoamericano y, a diferencia de mis precedentes, lo que van a ver efectivamente, como el de su caso, es el trabajo de un equipo, pero si luego no les gusta la hipótesis final, el responsable de los últimos 5 minutos soy yo. Así que la parte buena es de ellos, pero la parte que a lo mejor no les gusta es mía. La TT209 es una tumba que está en el Asasif Sur, el término con el que designamos la zona es un término puesto por arqueólogos, por Lepsius, por Richard Lepsius, aunque Champollion ya había identificado ese término de las puertas, de los Asasif, pero en la actualidad el Servicio de Antigüedades está intentando que se recuperen los nombres que daban los habitantes de Gurna a la zona, precisamente ahora que han sido expulsados. La ladera norte, la tumba está en un wadi, el Wadi Hatasun. La ladera norte se pretende que se recupere el nombre de Jurubat y la ladera sur el nombre de Ranaj Rasaila, que es el término con el que se designaba la casa de los Abderrasul. Este es el estado en que está la fachada, para que vean la tumba tras la última campaña de excavación. Y, como decía el título, mi idea es plantearles, el propósito es plantearles una cronología de la 209 a partir de la documentación que hemos localizado en la excavación. Tengan en cuenta que partimos de un problema que tienen casi todas las tumbas tardías, con muy pocas excepciones, es que raramente se menciona el rey bajo el que fueron construidas, aunque en algunas tumbas saitas sí que son mencionadas, pero no sucede nunca en las tumbas de la dinastía 25, lo que ya les va indicando por dónde puede ser la cronología que proponemos para la 209. Antes de que empezásemos a trabajar en ella, habían entrado ya al menos 4 egiptólogos que habían dado, primero Robert Mond no dio ninguna datación, pero luego Alan Gardiner, cuando hizo el catálogo de las tumbas tebanas, que hoy mismo ha sido también mencionado, propuso una cronología saíta y esa cronología saíta ha sido mantenida posteriormente. Y de la misma forma, el emplazamiento de la tumba plantea unos problemas cronológicos significativos porque en la parte baja del wadi, en la zona en contacto con la mansión de millones de años de Ramsés II, trabajó una misión alemana dirigida por Meller, el filólogo, el especialista en hierático, en 1911-12, que fue publicada solo mucho más tarde, y en la actualidad está trabajando una misión francesa en el Ramesseum, en la parte oeste del Ramesseum, y se encuentran tumbas de la dinastía 21 y de la 22A tebana, por utilizar la terminología de David Aston. Mientras que en la zona enfrente de la tumba 209, que es la que tienen marcada en color, se encuentran varias tumbas de la dinastía 25, bien fechadas, y también varias tumbas de la dinastía 26. De manera que está en un lugar que puede corresponder a unas cronologías u otras, Libia o Nubia. Este es el estado actual de la tumba, del plano de la tumba tras la última campaña, y desde el punto de vista cronológico tenemos no solamente el problema de que no está mencionado ningún monarca, ningún alto funcionario en las inscripciones, sino que tenemos 3 cronologías claras. Una es el propio contenedor, la tumba, que se construye en un periodo tardío. Los anteriores autores han visto que planteaban que era saíta, pero directamente sobre el suelo de la tumba lo que tenemos es material de un ritual funerario, de muchos rituales funerarios, porque tenemos una cantidad bastante grande de recipientes que están directamente sobre el suelo, pero que tienen una cronología de los siglos IV al I antes de la era, IV antes de la era y como mucho I después de la era. De manera que
la tumba es de periodo tardío, pero sobre el suelo lo que hay es un material que es 200, 300 o hasta 400 años posterior. Y luego también hay una entrada de arqueólogos y egiptólogos que a través de las interfacies hemos podido ir determinando y que son del siglo XX y que por fortuna solamente crearon trincheras para acceder a los pozos funerarios, con lo que el material de los lados, los depósitos sedimentarios de los lados han quedado intactos. A partir de las inscripciones podemos tener ya una primera, y relieves, una primera idea de cronología. Tenemos 5 puertas esculpidas. Esta es una de ellas, la puerta de la fachada, con la posible reconstrucción a partir de circunstancias ligado a la interpretación de los textos. Esto que tenemos aquí termina un texto, aquí forzosamente tenemos que tener otro, pero por aquí está el dintel, de manera que la puerta tiene que tener una estructura más o menos similar a esta en su parte superior, incluido un tambor característico del reino antiguo y recuperado en este momento. La inscripción, esta puerta, como las otras puertas, mencionan el nombre del propietario y lo tienen ahí escrito, Nisemro. Nisemro es como lo hemos interpretado nosotros, siempre está escrito de la misma manera, con la única diferencia de la M y escrita de una u otra forma. La parte final no plantea ninguna duda. Si nos planteamos si es libio o es nubio a partir de las necrópolis más cercanas, la parte final se corresponde con malo, que es un adjetivo muy común en nubio y que Emro, la forma de escribir malo en nubio, que significa bueno, aunque sea un juego de palabras un poco particular en castellano, con lo que eso ya nos indicaba el origen étnico, o era un atisbo del origen étnico del funcionario y, por tanto, de una cronología. Recuerden, dinastía 25 nubia, dinastía 26 saíta, y el problema está en el primero de los signos jeroglíficos, en nuestro caso consultando los catálogos de nombres nubios. Los ejemplos que hemos encontrado para inicio de frase, nis es la opción preferible, de manera que consideramos que de las 4 posibles opciones de lectura del primero de los signos, nisemro, nis, sería el más apropiado. De manera que el nombre es nubio, por de pronto tenemos ya una cronología distinta a la de los que habían propuesto los autores anteriores, no es saíta, sino de la dinastía 25. Tenemos una confirmación que apareció el último día de excavación de la última campaña, como siempre suelen ser estas cosas, de las 2 cámaras funerarias que se abrieron en el fondo de la tumba. Una de ellas se quedó inacabada y la otra, en cambio, tiene unas paredes muy regulares, pulidas. El pozo mismo está muy bien esculpido, con paredes alisadas, que da el aspecto de ser la tumba del propietario, el acceso a la cámara funeraria del propietario principal. Y nuestra excavación, si han mirado el diario, verán que se caracteriza no por la hiperabundancia de objetos que aparecen en todas las excavaciones, sino que a nosotros, cuando nos aparece algo interesante, nos aparece el negativo que ha dejado el objeto interesante. No tenemos el objeto, lo que tenemos son esos 4 agujeros que ven ahí y que son entendemos que, siendo un propietario nubio, el testimonio de una cama nubia. Y, por lo tanto, algo realmente impactante, y es que este señor Nisemro, o Nasamalo, como probablemente se leía en nubio, se hizo enterrar siguiendo un ritual nubio y no un ritual egipcio, a pesar de que su tumba sea egipcia. Para el más allá, lo que pretendió es mantener las tradiciones de su lugar de origen y se hizo enterrar en una cama. La forma de la cama plantea, que es los 4 agujeros de la cama, es algo perfectamente bien conocido. Esto en las pirámides del Curru. El suelo está esculpido, dejando siempre una especie de pedestal sobre el que se colocaba la cama, y luego encima, posiblemente, si se hace un pedestal, es para colocar también un ataúd. Y se esculpían, como ven aquí, el espacio para introducir las 4 patas. En nuestro caso no existe el pedestal, sino que está directamente esculpido sobre el suelo. Sobre cómo era la cama tendríamos un poquito más de problema, porque una forma como esta sería posible, pero esto es una cama de unos 1.200, 1.300 años anteriores, del periodo Kerma, o tal vez un poco menos, pero primera mitad del segundo milenio. Es un tipo de cama un poco distinta. De la dinastía 25 se han encontrado 2 patas en la propia
en la propia Nubia, las dos en la misma tumba, la pirámide 72 del Curru, pero que en nuestro caso nos plantearían un problema porque en el hueco no cabría un prisma como este incrustado en esos huecos, pero por fortuna recientemente se ha publicado la recuperación de la cama en la que estaba enterrada Amenírdis I, y por lo tanto nos da también primero un indicio de un paralelismo. En Egipto hay otra persona enterrada en cama y fue Amenírdis, la divina adoratriz, y por otra parte, al menos los restos que quedan son más rectos, no tienen tantas filigranas como las de la cama de la posible esposa secundaria de Xabitko. Por otra parte, el nombre del monarca es interesante para nosotros, también para el planteamiento cronológico, de manera que recuérdenlo también. Por otra parte, la propia morfología del hueco para las patas es un poco particular, no son cuatro oquedades limpias que se introducen hacia el interior, sino que tienen, como ven, son en realidad dos oquedades rectangulares con un fondo un poco distinto que probablemente implicaba una forma de la cama algo diferente, y una situación semejante también está documentada en Nubia, en uno de los túmulos más antiguos de la necrópolis del Curru, el túmulo 19, que Timothy Kendall fecha en la generación precedente a Casta y al inicio de la expansión hacia el norte. De manera que sería un paralelismo de un relativo arcaísmo si se compara con Nubia, con la distancia que eso supone. Si recurrimos a los títulos de Nisemro, tiene sorprendentemente exactamente los mismos títulos, excepto uno, el título realmente funcional, Imi Ergetem, el supervisor del sello, es el único título que difiere con respecto a la tumba de Karahamani, respecto a Karahamani. Karahamani es uno de los propietarios de las grandes tumbas nubias, de la TT-223, que está en restauración en este momento, y excavación y restauración, y los títulos son exactamente idénticos, salvo que Karahamani plantea un problema, es cómo se pudo hacer una tumba tan descomunal cuando no tiene un cargo concreto mencionado en ninguna de sus inscripciones. Pero en este caso, para nosotros lo que es importante, Karahamani está enterrado exactamente enfrente. En las jornadas pasadas hemos visto situaciones semejantes de personas con títulos muy parecidos enterrados a proximidad. En este caso es una tumba enfrente de otra, con los mismos títulos, lo que indica probablemente no solamente el deseo de estar junto a alguien con los mismos títulos, sino seguramente también una proximidad cronológica. Karahamani es, si quitamos la 209, cuya datación tenemos que plantear, en la bibliografía actual, la segunda de las grandes tumbas cushitas, después de la de Karabáskeni, que se coloca en realidad también basado en rasgos estilísticos, se coloca como la primera de las tumbas de la dinastía 25. Los rasgos estilísticos también nos ayudan en ese aspecto, es la forma en que se ha datado las tumbas de Karabáskeni y la de Karahamani. En este caso el estudio lo está haciendo, está ya muy avanzado, se publicará recientemente Elena Pisikova, y los rasgos de estilo de los relieves recuerdan poderosamente a los rasgos las mismas técnicas, el mismo estilo que en la tumba de Karahamani, de nuevo el mismo individuo cuyos títulos son exactamente idénticos, y a su vez su paralelo más cercano son los relieves del rey Xabitko en Karnak. De manera que sería, a partir de rasgos estéticos, de rasgos de la forma de trabajar el relieve, sería un paralelismo con un monarca de comienzos de la dinastía 25. Luego, además, el propio relieve es bastante particular porque ayer aparecía la cuestión del renacimiento, de la recuperación de los modelos arcaicos. En este caso, para el relieve los relieves de Nisemro, se han buscado los paralelos con las tumbas más antiguas de Egipto. La silla es una silla de la dinastía III, con patas de buey y no patas de león, que son las características de la dinastía IV en adelante. Hay una búsqueda aparentemente muy cuidada de un modelo muy arcaico para representar a Nisemro.
El material arqueológico lo voy a pasar muy rápido porque ya les he dicho que encontramos muy poco y, por otra parte, no nos ayuda demasiado a fechar con más precisión. Ya sabemos que es dinastía 25, pero el resto del material, por ejemplo, en la superestructura hemos encontrado cuencos para quemar incienso, muy interesante porque nos permite tener una información de qué se hacía en la superestructura, algo que no está apenas documentado en otras tumbas, de las grandes tumbas tardías, pero son dinastía 25, en bloque, de manera que simplemente ya confirman algo que ya sabíamos. Y en los dos lados de la cámara de pilares se están encontrando unos restos que están en estudio, restos materiales y restos de huesos, y que podrían corresponderse, lo había adelantado Yarez en la comunicación hace 2 días, que podrían ser los restos de la familia de Nisemro echados a los lados una vez que habían sido vaciados los pozos funerarios. Y en ello está encontrando algún material de difícil adscripción cronológica. No nos es demasiado útil, pero voluntariamente yo le decía, paralelos como los vasos canopos hay en dinastía 22A. Pero claro, ya lo estoy llevando hacia mi huerto porque yo lo que pretendo ahora mostrarles es que consideramos que es la tumba más antigua de la dinastía 25 y, por lo tanto, que los vasos canopos tengan un perfil muy parecido a los de la dinastía 22A, pues nos viene muy bien, pero seguramente existen perfiles semejantes con otras cronologías. Y los ojos de los ataúdes, que también hemos encontrado unos cuantos, el ataúd no lo encontramos solamente los ojos de bronce, tampoco hay estudios suficientes sobre ellos como para poder fechar con mucha más precisión. De manera que al final el argumento para poder dar una datación un poco más concreta está en que los paralelismos estéticos más cercanos son del reinado de Xabitko y, por otra parte, la propia arquitectura de la tumba puede ser bastante parlante, o eso al menos entendemos. En las tumbas de Tebas durante el periodo libio y el periodo tardío han sido analizados por David Aston y se ha creado una tipología en la que hay varios modelos constructivos. El tipo 2 y el tipo 3 son tumbas con pequeño patio, un pilono de entrada, un pequeño patio y luego una cámara en el mismo eje que el patio o un eje transversal y con modelos en algunos casos un poco más complejos. La tumba del rey Horsi S.A. de mediados del siglo IX para nosotros puede ser también un argumento comparativo porque se trata de una tumba con una escalera, una rampa de acceso muy ancha que desemboca en una cámara en la que se enterró al difunto y después todo el complejo fue cubierto y se construyó una superestructura por encima. Por otra parte, una estructura muy parecida a la que se encuentra en las cámaras funerarias del Curru, que es algo que Lull ya ha planteado también en esa comparación. Nuestro problema es que la tumba 209, o nuestra ventaja en este caso, es que la tumba 209 no guarda paralelismo con la arquitectura tradicional de las grandes tumbas tebanas tardías, con su patio a cielo abierto, la torniche, que es un elemento muy característico de las tumbas tardías que no existe en otros momentos de la arquitectura egipcia, y luego las salas de pilares en procesión, en sucesión, una detrás de otra. En nuestro caso no tenemos torniche, no hay más que una sola cámara de pilares, no hay dos, pero en cambio tenemos un rasgo que podríamos considerar de arcaísmo, que es una sala transversal más característico de las tumbas del Reino Nuevo que de las tumbas de periodo tardío, en las que en las de periodo tardío directamente no existe. De manera que nuestra propuesta es que la 209, desde el punto de vista arquitectónico, de la evolución arquitectónica, puede estar a mitad de camino entre las tumbas del siglo de la dinastía 22A y las tumbas del periodo tardío. Esta es la tumba de Karabáskeni, la que en la actualidad se considera la más antigua de la dinastía 25. La 209, como las de la 22A, tiene un patio a cielo abierto, que también tiene la tumba de Karabáskeni. Las de la 22A tienen una sala transversal que sirve de distribuidor entre 3 cámaras internas. También existe la sala transversal en la 209, que ya en realidad no existe en las tumbas tardías, salvo si esa función de entrada monumental es asumida por la torniche, y luego tenemos la sala de pilares, que surgiría de una pequeña sala de pilares hacia salas de pilares mucho más monumentales en las tumbas posteriores. Por otra parte, para la torniche hay otro argumento un tanto
curioso o significativo, según como queramos mirarlo, y es que las tumbas tardías tienen unas rampas de descenso muy estrechas, de 1,5 metros, mientras que la 209 tiene una rampa completamente desproporcionada para su tamaño, si lo comparamos con las otras tumbas antiguas, tardías, de 4,25 metros. 4,25 metros es exactamente la medida que tienen todas las torniche de las tumbas tardías, de la dinastía 25 y de la dinastía 26. Con lo que podríamos pensar que la torniche es una evolución de esa entrada, de esa rampa de descenso que existe en la 209 y que, por otra parte, posiblemente implica algún tipo de cierre aquí, algún tipo de cubierta en esta zona que podría haberse limitado simplemente a un arco. Con lo que nuestro planteamiento actual es que la 209 podría ser la tumba más antigua de la dinastía 25, pero como todas las otras tumbas tardías, sin ningún nombre real, sin ningún tipo de confirmación textual que permita confirmar ese tipo de datación. Y bueno, pues agradezco al equipo que, más allá de la hipótesis final, todo lo que han visto bueno en la comunicación es obra de este equipo, y evidentemente también agradezco a nuestros patrocinadores, sin los cuales no podríamos haber desarrollado el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias.